Y así voy avanzando ya en el día de hoy. Ya quité la parte que tenía aquí, solamente me quedan los tornillos para quitarlo. Y me quedan algunas áreas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. Bienvenidos al día ya no sé cuánto de esta remodelación. Y en el día de hoy voy a estar poniendo los gabinetes de aquí abajo. Ni nada, quise darle esta actualización. Aún está así la cocina, es decir, con mucho reguero. Pero como ya les mostré, ya tengo una prueba de cómo se va a ver el papel y me está gustando. Entonces voy a hacer esta. Déjenme enseñarles cuál es la que yo voy a poner ahora. Miren, este que está por aquí va a ser el que voy a trabajar ahora. Y esta parte que está por aquí. Lo estoy haciendo así por parte porque es mucho y además tengo otras cosas que hacer. Y me acaba de dar mi hermosa migraña. De modo que tuve que detenerme de lo que estaba haciendo. Estaba limpiando esta área para poder pegarlo. Y no pude terminar y tuve que irme a acostar. Así es que hay que hacerlo sin pausa. Es decir, rapidito y así. Sin prisa pero sin pausa. Así es que voy. Ese es el lema de este proceso. Y bueno, voy a comenzar por este y le voy a enseñar luego cómo queda esta parte. Estoy muy emocionada por ver cómo va a quedar. Así es que nada, eso es lo que voy a estar haciendo. Si hago algún otro espacio más, se lo voy a estar mostrando también. Uy, qué emoción. Y si ustedes escuchan ruido de fondo en este video, es que ustedes saben que estamos también lavando. Entonces, la secadora está encendida, la lavadora está encendida, todo está encendido. Excepto yo, que tuve que apagarme un rato por la migraña, pero ya volví en mí, ya volví en mí. Para iniciar con las gavetas, utilicé este método con la tarjeta, pero al final no me gustó mucho y no fue tan efectivo porque entonces se quedaban las líneas marcadas. Luego utilicé otro método que me encantó muchísimo, se los voy a mostrar en lo adelante. Y esto yo lo fui avanzando poquito a poco, realmente me tomó varios días, pero en este video van a ver ya todo lo que avancé en las gavetas. Le coloqué también el tirador a esta parte para ver cómo se veía todo y la verdad que me va encantando, me va gustando muchísimo cómo se ve, el detalle le queda precioso. Luego fui comenzando en los gabinetes de arriba, cada vez que tenía un chance venía y avanzaba un poco. Y el método es el siguiente, yo pegué la primera línea del papel en la madera y luego con un pañito o con una toallita fui rozando o fui pasándole al papel y el papel se adhería de una manera mágica, sin dejar ni una burbujita. Me gustó muchísimo, quizás sea por este tipo de papel, no sé, porque yo traté de leer las instrucciones de este papel en la parte de atrás. ¿Y qué ustedes creen? En las instrucciones yo tenía un poema. Si yo le logro tirar una foto legible, se las voy a dejar por aquí para que ustedes vean que no miento. Tenía un poema y yo, ¿por qué yo no estoy entendiendo las instrucciones? ¿Será porque están en otro idioma? No, es que decían otras cosas. Pero bueno, así me resultó más fácil y cada vez que tenía un chancecito, pues venía y colocaba una puertecita aquí, un pedacito por allí que faltaba, porque de verdad que fue bastante largo este proceso. Pensé que iba a tardar menos, pero me tomó varios días. Y así voy avanzando ya en el día de hoy. Ya quité la parte que tenía aquí, solamente me quedan los tornillos para quitarlo. Y me quedan algunas áreas todavía por pegar. Le pegué ya le pegué la parte de abajo. Me faltan algunos pedacitos como esto. Algunos detalles que ya lo fui dejando de último para aprovechar la mayor cantidad de papel que pudiera para poder usar con los restos que me quedaban de los cortes de las puertas de los gabinetes. Así va la parte de arriba, ya la parte de abajo está lista básicamente. Y así ya va el otro lado. Como he durado varios días, he colocado algunos tiradores que son los más necesarios o de las puertas que más suelo abrir, porque sin ningún tirador se hacía un poquito más complicado. También le coloqué el papel de abajo a esta área y me faltan las partes laterales o del centro del gabinete.
En la parte de abajo también me faltan algunas áreas que las iré completando poquito a poco. Y ya sí voy ya completando un poquito más las áreas que me faltaban. Cada área que me falta me toma un día básicamente, porque es mucho lo que tengo que medir, coger por aquí, por allá, y tengo esta área que todavía no la he terminado, pero así voy avanzando. Me va gustando cómo va quedando, realmente tiene un poquito más de color de lo que yo quería inicialmente, pero no se ve mal. Además está muy práctico, muy fácil de limpiar y los tiradores le dan un detalle muy bonito, que esta cocina no tenía tiradores, así es que eso ayuda también un poquito más. Luego decidí pintar la parte de adentro del gabinete. Esto se me ocurrió a mitad de camino, realmente no pensaba hacerlo, pero vi el área que no se veía bien y dije, déjame pintarlo ya con el fondo blanco y ponerle el papel plateado en la parte de abajo. Y señores, fue lo mejor que yo hice, porque esta madera no estaba muy bonita, es decir, también para tú limpiar este tipo de superficie no es muy fácil, no queda bien, quedan con manchas de agua, etc. Y utilizando mi pañito, el papel me quedó muy bien, es decir, quedó sin burbujas en la parte de arriba. Y en la parte de abajo también se lo voy a poner. Y luego les muestro cómo va quedando esta parte de adentro. Y yo creo que sí, que le hacía falta este trabajito en la parte interna del gabinete, porque con poco esfuerzo ya se puede limpiar fácilmente. Saqué toda la cristalería y luego la volví a colocar, porque no podemos tener tanto reguero con todo lo que estamos haciendo. Es reguero por un lado y reguero por el otro, pero bueno, así fue quedando esta parte de la cristalería. Luego pretendo ordenarlo un poquito más, pero mientras tanto así va quedando la parte de adentro. Muy práctico para limpiarlo, muy bonito, muy claro, y también quiero ponerle una luz aquí adentro para que se vea más iluminado, no sé, para que se vea bonito. Luego les cuento cómo va ese proceso. Este es el otro extremo del gabinete, donde están ya todos los recursos que uno utiliza en el día a día, las cosas que uno más mueve, quita, pone y todo lo demás. Y de aquel lado, pues entonces estarían las cosas de cristal, las cosas que hay que mover con más cuidado. Continué con las gavetas en la parte de adentro, y sí, esto se me ocurrió durante el proceso, por eso ya tiene el papel pegado en la parte de adelante, y lo hice de noche. Tomé un momentito en la noche y saqué todo de la gaveta para poder pintarla, dejarla que la pintura se seque y luego colocarle el papel en esta parte de abajo. Y aunque yo lo pinté también, lo hice porque realmente para que quedara completamente ya pintado de ese color blanco, pero realmente no era necesario. Le di varias capas también para que se diera bien la pintura y poder colocarle el papel. Luego al día siguiente pues le coloqué el papel en el fondo de esta gaveta y así va quedando. Es muy práctico para limpiar, para poner aquí todas las cosas que van en esta gaveta, aunque tenía algunas vamos a decir defectos la madera, por eso queda como algunos puntitos en el papel, pero la verdad que queda muy liso y no se rompe el papel, no se rompió con estas cositas. Ya aquí sí coloqué bastantes cositas y bueno, ya sí quedó esta parte de las gavetas en el día de hoy. Por fin yo puedo decir que estoy terminando o que veo la luz al final del túnel. Y bueno, si te está gustando este video, déjame tu like y tu comentario y yo les seguiré actualizando en otro videito más de cómo va quedando la cocina. Y casi se me olvida mostrarles la zapatera. Aquí se las muestro para que vean cómo quedó y cómo se ve el color de ella. Me encantó, se ve súper bonita.